Prepárate para escuchar la palabra de Dios con Jerónimo Disla en Nuestro Mundo. Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro gran tema, los 5 defectos fatales en el ministerio. Hemos elaborado sobre la fama y la infidelidad. Hoy nos corresponden los conflictos, las finanzas y la fatiga. Gracias por acompañarnos. Invita a otros a escuchar. El tercero, luchando con el conflicto. Quizás ningún otro peligro ministerial sea más agotador, personalmente, que el conflicto en la iglesia. Nada ama más a Satanás que dividir, distraer y desanimar a la iglesia de Jesús. Nada quitará la vitalidad espiritual de una iglesia, ni robará el gozo de un pastor más rápido que una pelea en la iglesia. Desafortunadamente, amigo oyente, en un mundo caído, el conflicto es inevitable, donde quiera que 2 o más se reúnan. Pero las peleas se vuelven mortales y el dolor dentro de las iglesias se vuelve más intenso y dura para siempre cuando el pastor se involucra. Los pastores siempre deben tomar el camino principal. Allí hay menos tráfico. Pero de vez en cuando los pastores ceden y se unen a la lucha. En nuestra era digital, este espíritu de lucha puede aparecer fuera de los muros de la iglesia y terminar en los muros de las páginas de redes sociales del pastor. Esto no quiere decir que el pastor nunca deba participar en una pelea. Los pastores en ocasiones son llamados a contender por la fe. Judas 3. Deberían expulsar a los lobos del rebaño. Tito 1:9 al 14. Hay colinas en las que vale la pena morir. El problema es cuando hacemos montañas con cada grano de arena y estamos ansiosos por luchar, tener conflicto. Pablo dice que un pastor no debe ser un bravucón, sino manso, no pendenciero. 1 Timoteo 3:3. Cuando un pastor tiene un espíritu combativo, no logra ejemplificar el carácter de Cristo. También casi siempre significa el fin de su ministerio dentro de esa iglesia o pone fin a la efectividad de su ministerio. En cuarto lugar, tenemos las finanzas. Como quienes dirigen ministerios que operan enteramente gracias a la generosidad del pueblo de Dios, los pastores tienen que caminar con cuidado a través del camino minado de las finanzas personales y de la iglesia. Los errores financieros afectan gravemente, adversamente, no solo la vida de la iglesia, sino también la reputación de Cristo en la comunidad. Las finanzas presentan múltiples desafíos y peligros para los pastores. Quizás el más obvio y atroz sea la malversación o apropiación indebida de fondos de la iglesia. Otro peligro financiero es cuando un pastor administra mal las finanzas de la iglesia. Siempre es recomendable que 2 o 3 cuenten las ofrendas de la iglesia y se dé un reporte de vez en cuando de las finanzas de parte del tesorero. Esto no siempre es intencional, ya sea por ignorancia, negligencia o prácticas de administración riesgosas. La malversación y la mala gestión financiera son más comunes de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Aproximadamente 1 de cada 10 pastores protestantes estadounidenses reconoce que alguien ha malversado fondos de su iglesia, pero mucho más común es la mina terrestre de la avaricia financiera. Debemos tener cuidado, mucho cuidado con nuestras motivaciones en el ministerio. Algunos están en el ministerio lamentablemente por las finanzas. Pablo dice que no tenía motivos de avaricia. 1 Tesalonicenses 2:5. Pedro exhorta a los pastores a pastorear el rebaño de Dios no por avaricia de dinero, sino con afán. 1 Pedro 5:2. Al mismo tiempo, somos responsables de mantener a nuestras familias. 1 Timoteo 5:8.
Quiero ganar suficiente dinero para mantener a mi esposa y a mis hijos, ser generoso con el Señor y con los demás, ahorrar para el futuro y disfrutar de los buenos dones que Dios nos permite disfrutar. Pero si es por eso que hago lo que hago, entonces el dinero es mi amo, no Jesús. Recordemos el caso de Judas y otros. Pocas cosas dañan más el testimonio del pastor o de la iglesia en la comunidad que la malversación, la mala administración o la motivación fuera de lugar del pastor con respecto al dinero. La falta de integridad con las finanzas es un peligro claro que está vivo, que está presente en el ministerio. Se necesita toda una vida para construir una reputación, pero solo un momento, un minuto para perderla. Finalmente llegamos al defecto número 5, que es la fatiga. El liderazgo es una vocación que genera mucho estrés. No hay dos maneras de hacerlo. Los pastores tienen todas las tensiones de cualquier líder con el peso adicional de las cargas espirituales. Los peligros del trabajo incluyen fatiga física, mental, emocional, relacional y espiritual. Muchos pastores caminan agotados, sin fuerzas, casi cayéndose, tambaleándose, sin quisiera darse cuenta. A veces los pastores no se dan cuenta de lo susceptibles que son al pecado cuando están tan fatigados hasta que toman decisión de ceder a la tentación en un momento de vulnerabilidad y agotamiento que les cambiará la vida para siempre. Fatiga, cansancio, estrés, agotamiento. A menudo no nos damos cuenta de lo que el peso del ministerio ha hecho en nuestras almas hasta que es demasiado tarde. Mientras los pastores cuidan de sus rebaños, pocos pastores cuidan de sus propias almas y sus familias. Muchos carecen de ritmos disciplinados de salud espiritual, relacional y física. El ajetreo de hacer la obra del Señor las 24 horas, de día y de noche, bajo el sol y bajo la luna, a veces puede desplazar la intencionalidad de estar en la presencia del Señor. Mucho activismo, pero poca relación con el Señor. La mayoría de los pastores se identifican con Marta, mucho más que con María. Lucas 10:38 al 42. Parte de la fatiga proviene de las responsabilidades ineludibles del ministerio pastoral, la preparación de sermones, el asesoramiento, las bodas, los funerales y las famosas visitas al hospital, junto con la necesidad de dirigir bien al personal de la iglesia, coordinar con los comités de la iglesia, trabajar con los diáconos de la iglesia y cumplir con las responsabilidades hacia la comunidad y la denominación pueden ser abrumadores y parecer que nunca finalizan. Algunos pastores no se toman el tiempo libre de vacaciones, de salir con la familia, de paseo y dejar el teléfono a un lado. Algunas iglesias les ofrece tiempo libre para reponer sus propias almas e invertir el tiempo que tanto necesitan con sus familias. No observar el reposo sabático es un pecado tan grande como de no observar los mandamientos de no cometer adulterio o asesinato. No descansar es su propio tipo de infidelidad, pero la amante es el trabajo. Es su propio tipo de asesinato, donde el pastor se mata para trabajar. También está matando su propia alegría y la alegría de su familia. La fatiga es a menudo una droga de entrada que debilita las defensas del pastor contra otros pecados. La fatiga o agotamiento físico puede reflejar hábitos pecaminosos que no reflejan el carácter de Cristo, quien muchas veces se retiraba a lugares desiertos y oraba. Aprendamos de su ejemplo. Lucas 5:16.
Jesús modeló un ritmo de trabajo y descanso que los pastores deberíamos imitar, aunque a menudo no lo hacemos. A la luz de estas tentaciones, requerimos urgentemente nada menos que regresar al carácter de Cristo. Las tentaciones de la fama, la infidelidad, las peleas o el conflicto, las finanzas y la fatiga no crean problemas de carácter, sino que simplemente revelan los problemas de carácter que ya existen. Como pastores, diáconos, misioneros, ancianos, predicadores, estamos llamados a ser más que esto. Estamos llamados al carácter de Cristo. Aceptar el carácter de Cristo es la esencia de lo que significa ser pastor. Cuando nos sometemos a la obra del Espíritu Santo, de formarnos a una mayor semejanza de Cristo, tendremos ministerios que marcarán una diferencia duradera y traerán gloria a Dios. Gracias por acompañarnos con estos temas de tan grande envergadura. Si tienes observaciones, escríbenos un correo electrónico. Que Dios te bendiga, hermano pastor, ricamente. Gracias por tu atención. Visítanos en nuestra página web jeronimoyanedisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.